a este hombre como su legítimo esposo, sí prometo, sí juro y acepta usted a la fulanita como algún tiempo ya, y entonces a eso se refiere la palabra matrimonio, o el acto por el cual se formaliza la unión o el estado resultante y permanente en el que esa pareja se encuentra. Vamos a ver entonces también que, además de este concepto, el origen del matrimonio. De hecho, hermanos míos, el matrimonio es una institución divina, es decir, que fue establecido por Dios mismo. Para culminar su creación, Dios hizo al hombre del polvo de la tierra, según Génesis capítulo 2, versículo 7. Pero se nos aclara en el capítulo 1, versículo 27, que Dios creó al hombre varón y hembra. Luego, se nos dan en Génesis 2, versículos 7, 15, 18, 21 y 22, se nos proporcionan mayores detalles al respecto. Nosotros vemos entonces que la Biblia nos informa que al principio el hombre estuvo solo, luego se hizo evidente para el mismo hombre que necesitaba compañía, él no podía estar solo. Esta carencia del hombre fue compensada con la mujer a la cual Dios llamó ayuda idónea. De Génesis capítulo 2, versículos 22 al 24, nosotros podemos deducir lo siguiente. Vamos a leer ese texto, por favor. Génesis capítulo 2, versículos 22 al 24, dice: y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomado. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Lo que encontramos en primer lugar, hermanos míos, es que Dios mismo trajo la mujer al hombre. En segundo lugar, en los versículos 23 y 24, sí, hubo, aun cuando algunos dicen que no, pero sí hubo en ese momento, en ese lugar, un tipo de ceremonia, por medio de la cual Dios entregó a la mujer al hombre y formó con ellos el primer matrimonio. Obviamente no había más testigos humanos, ¿no? Porque solamente estaba la primera pareja. Sin embargo, en el versículo 24, Dios dice que, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. En cuanto a este versículo, algunos piensan que, así viéndolo rápidamente, que aparentemente esas palabras fueron pronunciadas por boca de Adán y no por Dios. Pudo haber sido así. Pudo haber sido un comentario que Moisés incluyera cuando estaba, muchos siglos después, cuando estaba redactando el libro de Génesis, y por inspiración de Dios estaba escribiendo estas palabras. Sin embargo, sea que las dijo Adán, sea que las dijo Moisés, Jesús dice en el Evangelio de Mateo capítulo 19 que son palabras de Dios, y por lo tanto es Dios el que las pronunció, y por la voluntad de Dios están incluidas aquí en este texto de la Biblia de Génesis capítulo 2 versículo 24. Sí hubo en ese momento un acto por medio del cual se efectuó el primer matrimonio. Ahora, Dios no estableció o reglamentó qué tipo de ceremonia
debe realizarse para efectuar el matrimonio. Eso depende de las leyes y las costumbres de una cultura en particular. Nosotros, por ejemplo, descubrimos que cuando Dios puso al hombre en la tierra, lo dotó de señorío, lo dotó de autoridad. En Génesis capítulo 1, versículos 27 y 28, Dios le dio al hombre señorío sobre toda la creación, ¿no? Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Dios puso al hombre sobre la tierra y le dio señorío, le dio autoridad. Y cuando hablamos de señorío, estamos hablando de que le dio la potestad de legislar, le dio la potestad de hacer leyes, porque realmente el señorío se ejerce a través de leyes. Y ciertamente las autoridades están puestas ahí, los gobiernos están puestos ahí, precisamente para, por medio de leyes, controlar y dar orden a la vida de la sociedad. Si no tuviéramos leyes, si no tuviésemos autoridades, el mundo sería un total y absoluto caos en el cual ciertamente los que son más fuertes exterminarían a los que son más débiles. Así que haciendo uso de esa facultad que Dios le dotó, el hombre fue el encargado de reglamentar o legislar sobre el matrimonio. Porque, repito, Dios no estableció el mecanismo por medio del cual se ejerce el matrimonio. Él estableció el matrimonio como una institución divina y después del primer matrimonio, Él dejó que los hombres mismos se encargaran de legislar sobre este asunto. Y nos manda a someternos a las autoridades constituidas legalmente, es decir, a someternos a las leyes, como descubrimos en Romanos capítulo 13, versículos 1, 2 y 5, en Tito capítulo 3, versículo 1, y en la primera epístola de Pedro capítulo 2, versículos del 13 al 15 y al 17, en textos en los cuales Dios le habla a los cristianos acerca de la necesidad que tienen ellos de someterse a las autoridades legalmente constituidas. Vamos a buscar en la epístola a los Romanos, en el capítulo 13 y el versículo 1 y 2, lo que el apóstol, inspirado por el Espíritu Santo, escribió sobre este tema. Y dice así: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. En el versículo 5, por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. El escritor, inspirado por el Espíritu Santo, rotundamente ordena que
toda persona, y fíjese, toda persona, no está hablando aquí solamente de cristianos, no está hablando aquí solamente de miembros de la iglesia del Señor, dice que toda persona debe someterse a las autoridades constituidas porque Dios las puso ahí precisamente para que rijan la vida de la sociedad. Y cuando alguien, especialmente un cristiano, se resiste a someterse a la autoridad, entonces está expuesto al castigo, no solamente de la ley terrenal, sino también al castigo de Dios, porque resiste a algo que Dios estableció. De la misma manera, en el capítulo 3, versículo 1 de la epístola a Tito, Pablo escribió: recuérdales a los demás cristianos, a los miembros de la iglesia, recuérdales que se sometan a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Y cuando él dice recuérdales, es porque ya se les había dicho eso, ya se les había enseñado a aquellos cristianos acerca de la necesidad que ellos tenían de estar sometidos a las autoridades. Y finalmente el apóstol Pedro, en 1 de Pedro capítulo 2, versículos 13 al 15, escribió: por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernantes como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. En el 17, honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Una y otra vez la Sagrada Escritura nos ordena, nos manda, nos insta a obedecer y someternos a las autoridades que gobiernan por medio de leyes. Es más, ciertamente hubo un tiempo cuando no había ley escrita como existe hoy. Pero siempre hubo leyes que rigieron el matrimonio. En la Biblia nosotros encontramos varios ejemplos. En Génesis capítulo 24, por ejemplo, nosotros encontramos el caso de que Abraham mandó a su siervo Eliezer a la tierra de Harán, donde estaba su familia, para buscar mujer, para buscar esposa para su hijo Isaac. El siervo emprendió el viaje, pero mire, él llevaba varios camellos cargados de regalos, lo que se llama una dote. Era una costumbre en aquellos tiempos entregar una dote al padre en compensación por todo lo que él había hecho durante la crianza de sus hijas. Ahora ya ella, hecha una mujer, una señorita, iba a salir de la casa del padre para ir a la casa de otro hombre, al cual iba a servir y del cual iba a ser la mujer, la madre de sus hijos. Entonces había que compensar al padre por todo el dinero que él había invertido, por todo el esfuerzo personal que había puesto en la crianza de sus hijas. Así que Eliezer llevó. Y cuando ellos llegaron, cuando él llegó, él no simplemente escogió o tomó a una joven y se la llevó de regreso para donde Isaac. No, él habló con la familia de la joven, con su padre y sus hermanos, y ellos dieron
la aprobación. Y además de dar la aprobación, encontramos que hubo palabras de bendición para aquella joven llamada Rebeca. Le preguntaron en el versículo 58, y llamaron a Rebeca y le dijeron, ¿irás tú con este varón? Y ella respondió, sí, iré. Ella tomó una decisión. La decisión de Isaac, o de la decisión de Isaac, era portador Eliezer. Él ya iba comisionado para ello. Ella tuvo que dar su aprobación. Y ella la hizo delante de su padre, delante de sus hermanos y delante de las personas que estaban ahí. Y después la bendijeron. Es decir, aun cuando el novio no estaba presente, ya sí hubo una ceremonia por medio de la cual esta joven llamada Rebeca fue entregada a Eliezer, el cual se responsabilizó de llevarla ya convertida legalmente en la esposa hasta donde se encontraba el hijo de su amo, Isaac. Fue algo que se hizo así, simplemente se reunieron ellos dos y, bueno, pues vas a ser mi mujer, vámonos. No, cumplieron con ciertos requisitos. En el capítulo 29, siempre de Génesis, versículos 16 al 30, encontramos el caso de Jacob. Jacob pide a su tío Labán a su hija Raquel por esposa. En primer lugar, Raquel y Jacob se amaban. Y Jacob no simplemente habló con ella y vámonos y vas a ser mi mujer. No, él fue y la pidió a su padre por mujer, porque él era el jefe de la familia, él era el patriarca de esa familia y era por lo tanto el que ponía la ley en su familia. Así que Jacob quiere a Raquel por esposa, pero a cambio tiene que pagar una dote. Y él no tenía dinero para pagar la dote, entonces tuvo que trabajar durante 7 años gratis. Esa es la dote que él estaba entregando a Labán para que Labán le entregara a Raquel. Pasaron los 7 años. Jacob trabajó arduamente por ello y al final, entonces, hubo una ceremonia en medio de la cual, o por medio de la cual, fue entregada la doncella a Jacob por esposa. Y en esa ceremonia hubo un acto en el cual se entregó, que no se detalla en la escritura, pero sí sabemos que cuando la doncella fue entregada a Jacob, iba envuelta en un traje ceremonial que la cubría de pies a cabeza, de manera tal que fue hasta el día siguiente, la mañana siguiente, que Jacob se dio cuenta de que no era Raquel la que le había sido entregado, sino su hermana mayor Lea. Fue a reclamar donde Labán y Labán le dijo que no había la costumbre en ese lugar de entregar en matrimonio a la hija menor antes que la mayor. Así que si vos querés a Raquel, sí, te la voy a dar, pero me vas a trabajar 7 años más. Y además hubo otra condición, cumple la semana de Lea primero. Es decir, había una fiesta, una ceremonia de matrimonio que duraba una semana. La ceremonia inicial, en la cual se hacían los votos, luego la pareja entraba
a la tienda nupcial, y a partir de ahí entonces era todo una semana, 7 días de fiesta reglamentarios, se tenían que cumplir. Cuando ese periodo pasó, se volvió a efectuar otra ceremonia. Ahora sí se le entregó a Jacob, a Raquel, y otra vez, otra semana, otros 7 días de fiesta. Es decir, fue una fiesta de 2 semanas. ¿Por qué? Porque él contrajo matrimonio con 2 mujeres diferentes. Pero si ustedes se fijan, mis amados escuchas, hubo ceremonia y hubo leyes que respetar. Y Jacob se sometió a esas leyes. ¿Quién impuso esas leyes? El patriarca, el jefe del clan. Y es exactamente lo mismo que hizo Jacob cuando su hija Dina fue mancillada por Siquem. Cuando el rey y su hijo llegaron a pedir a Dina por esposa, y fíjense, el padre del rey tuvo que llegar él a pedir a Dina por esposa para su hijo, no fue él. ¿Por qué hizo eso? Porque esa era la costumbre, esa era la ley no escrita, que el padre iba y pedía a la joven en matrimonio a sus padres para su propio hijo. Así que cuando el rey y su hijo Siquem llegaron delante de Jacob, sí, Jacob les dijo que si ellos querían que su hija fuera entregada en matrimonio, se tenían que circuncidar todos los varones de la ciudad. Y Siquem, el rey, su hijo y todos los varones de la ciudad se sometieron y cumplieron lo que Jacob estaba demandando de ellos. Otro ejemplo, en el libro de Jueces, capítulo 1, versículo del 1 al 3. Jueces, capítulo 1, versículos del 1 al 3. Encontramos, Jueces es capítulo 14. En los versículos del 1 al 3, encontramos el caso de Sansón, que dice así: descendió Sansón a Timnat y vio en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos, y subió y lo declaró a su padre y a su madre diciendo: yo he visto en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos, os ruego que me la toméis por mujer. Y su padre y su madre le dijeron: no hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en todo nuestro pueblo, para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Y Sansón respondió a su padre: tómame esta por mujer, porque ella me agrada. En el versículo 10, vino pues su padre a donde estaba la mujer, y Sansón hizo allí banquete, porque así solían hacer los jóvenes. Fíjese, a Sansón le gustó la mujer, pero él no fue directamente a tomarla por mujer, a ponerse de acuerdo con ella. Tuvo que ir donde sus padres, para que sus padres hicieran el viaje hasta la ciudad de Timnat, para pedir a esta joven por esposa para Sansón. Había una costumbre, había una ley no escrita en ese tiempo todavía, que reglamentaba cómo debía efectuarse un matrimonio. La costumbre, una costumbre establecida era el banquete, un banquete que duraba varios días, y como ya vimos en el caso de Jacob, una semana. O cuando Jesús fue invitado a la fiesta de bodas en Caná, se les acabó el vino. Y estaban afligidos los novios. Era una vergüenza para ellos. Pero oiga, ¿se acabó el vino en un ratito? No, la fiesta duraba varios días y el vino no les alcanzó.
Pero ahí estaba Jesús para sacarlos del apuro. Entonces, mis amados hermanos y amigos que me escuchan, sí, hay y ha habido, desde que Dios trajo la mujer al hombre, leyes que rigen el matrimonio, en dependencia de la edad histórica en que se llevó a cabo, ¿verdad? Hubo un tiempo en que las leyes las establecían los patriarcas, ellos eran los jefes, el jefe del clan, el jefe de la tribu, él establecía las leyes. Y aún hoy en la actualidad, porque fíjese que desde entonces siempre ha habido en todas partes, en todas las culturas, independientemente del nivel de desarrollo social, tecnológico, cultural que las sociedades puedan alcanzar, siempre ha habido una ceremonia pública por medio de la cual una pareja hace votos y contrae matrimonio. Eso de que una pareja viene y se juntan dos y ya está, eso es un matrimonio, no es cierto. En naciones civilizadas y regidas por leyes como la antigua Grecia y Roma, aun cuando las leyes permitían algún tipo de relaciones formales entre hombres y mujeres, siempre se diferenció lo que era un legítimo matrimonio de lo que era un concubinato. Un hombre podía tener una o dos concubinas, según su posibilidad económica, pero tenía una esposa, una única mujer que podía llamarse su esposa. Con ella tenía el matrimonio válido, verdadero. Con las demás, aun cuando se firmaban contratos, eran contratos de concubinato, que no le daban los mismos derechos que se le dan a la mujer. Y aún el día de hoy, cuando una pareja se junta, nosotros llegamos y le predicamos el Evangelio. Por instinto las personas dicen, no somos casados, no somos matrimonio. Y los que los conocen hacen la diferencia. Generalmente se dice, la fulana es la mujer del fulano, cuando no son casados. Cuando son casados se dice, es la esposa del fulano. Se establece una diferencia natural, espontánea. Las personas saben que aun cuando tengan 10, 15, 20, 30, 40 años de estar juntos, tienen hijos, ya son abuelos, tienen su hogar formado, pero ellos saben muy dentro de sí mismos que no están bien delante de Dios. ¿Por qué? Porque no están casados. ¿A qué es debido eso? A que ellos saben que no han obedecido un requisito legal establecido por el país donde se encuentren. Hay 3 personas. Ahora, puede haber, decíamos, muchos tipos de ceremonia. Depende de lo que de la ceremonia, depende del país, de la región, depende del nivel de desarrollo cultural, etc. Sin embargo, hay 3 personas cuya presencia es indispensable para que se realice un matrimonio. Según Proverbios capítulo 2, versículos 16 y 17, y por favor vamos a buscar el texto de Proverbios capítulo 2, versículos 16 y 17. Serás librado de la mujer extraña, de la ajena que halaga con sus palabras, la cual abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios.
Salomón está hablando aquí de una mujer que ha abandonado al compañero de su juventud, ha abandonado del pacto al hombre con el cual ella hizo un pacto y se ha olvidado de ese mismo pacto. Es decir, una mujer que ha abandonado a su esposo y ahora anda con otro. En Malaquías, capítulo 2, versículo 14, vamos a leer de nuevo este texto. Más diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Fíjense, hay un pacto que se realizó. Y en ese pacto participan un hombre, una mujer. En Proverbios se habla de la mujer que abandonó al joven de su pacto. En Malaquías se habla del hombre que abandonó a la mujer de su pacto. Ellos habían hecho un pacto y en cada uno de los casos habían abandonado y habían dejado ese pacto. Pero también se nos dice que ese pacto era también con Dios. En Mateo capítulo 19, versículo 6, nuestro Señor Jesucristo dice lo siguiente, hablando sobre el tema del matrimonio. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Fíjese bien, no importa la ley del país o la costumbre, cuando hay un matrimonio, es Dios el que une a la pareja en matrimonio. Las tres personas que participan directamente en el matrimonio, cuya presencia es indispensable, el hombre, la mujer y Dios. Porque en realidad es Dios el que une en matrimonio a la pareja después que ellos han hecho los votos pertinentes. Si ustedes se fijan, el juez o la autoridad legalmente constituida para efectuar un matrimonio, él simplemente declara marido y mujer, pero él no los unió en matrimonio. Él ya declaró. La palabra declarar implica anunciar. Él simplemente anuncia, proclama, ahora esta pareja son marido y mujer, pero el que los unió es Dios. Es Dios el que testifica y une en matrimonio a los contrayentes. El hombre que debe dejar a su padre y a su madre para unirse a su mujer. Y la mujer que debe dejar a su padre y a su madre para unirse a su esposo. Esto es el momento cuando se efectúa un matrimonio. No hay una contradicción entre lo que la Escritura establece y lo que las leyes establecen. Ya vimos y leímos algunos textos en los cuales la Escritura nos manda a someternos a las autoridades. Y el hombre debe someterse a las autoridades legalmente constituidas, siempre y cuando esa autoridad no se oponga a Dios. Si no hay oposición entre lo que la autoridad establece en sus leyes y lo que Dios manda, el hombre debe someterse a esas leyes.
Eso de que una pareja esté unida no la constituye en matrimonio. Ciertamente el matrimonio no es solamente relaciones sexuales, no. El matrimonio incluye toda una serie de aspectos que deben ser tomados en cuenta. ¿Ya? Incluye una relación afectiva entre el hombre y la mujer, el amor. Incluye responsabilidades mutuas. El papel del hombre en el matrimonio es de abastecer, de proporcionar, de proveer todas las cosas que su mujer y sus hijos van a necesitar para vivir decentemente, para tener una vida lo más tranquila y holgada posible. La esposa tiene la responsabilidad de ser la administradora de su hogar. La esposa es la que está generalmente pendiente de los detalles, de todo lo que pasa en el hogar, ¿no? Cuánto hay de comida, cuánto es necesario para ir a comprar, ¿no? Cómo el estado de la ropa, la limpieza de la casa, qué cosas hacen falta en el hogar, ¿no? El cuidado de los niños. La mayor parte de la responsabilidad en el cuidado de los niños le corresponde a la madre porque ella permanece más tiempo con ellos. Pero es también de responsabilidad del padre participar activamente en la crianza de sus hijos. No se trata simple y alegremente de que el padre, o que como hacen muchos hombres irresponsables, que sí, tienen 10 hijos, pero son padres simplemente porque engendraron 10 hijos, pero no se preocupan por satisfacer sus necesidades. Esa es parte de la responsabilidad del hombre. La crianza de los hijos, la bienandanza del hogar, el compartir la pareja, los planes, los proyectos, los sueños, los anhelos. ¿Qué quieren para ellos? ¿Qué quieren para sus hijos? ¿Cómo quieren su casa? ¿De qué manera quieren vivir? ¿Ya? Todos esos aspectos están incluidos en lo que es el matrimonio. No estamos hablando, mis amados hermanos y amigos, solo de relaciones sexuales. Y entonces, ¿por qué decimos que hay un problema cuando una pareja no está casada? Y vemos que ellos prácticamente están efectuando todos estos aspectos de los cuales estamos hablando. ¿Ya? Él es un hombre responsable, trabajador, cuida a su esposa, la ama, tienen hijos, los han criado decentemente, les han enseñado buenas costumbres, han hecho de ellos hombres de bien, ya tienen su hogar formado, tienen un techo por el cual lucharon los dos para construirlo. Tienen prácticamente todo, están cumpliendo con todo lo que tiene que ver con el matrimonio, prácticamente. Sí. Sin embargo, en el detalle, en el aspecto que tiene que ver con su relación sexual, ahí está el problema. ¿Por qué razón? Porque la relación sexual es una bendición que Dios da a los seres humanos. Y tiene un doble propósito. Tiene el doble propósito de ser el mecanismo por el cual los hombres pueden reproducirse y llenar la tierra. Recordemos que cuando Jehová bendijo al hombre y a la mujer en el huerto, les dijo: llenad la tierra, creced y multiplicaos. Llenad la tierra y sojuzgadla. ¿Cómo iban a crecer? ¿Cómo iban a multiplicarse? A través de los hijos. Y el mecanismo para los hijos, o para que los hijos vengan, es las relaciones sexuales. Pero la relación sexual
no es solamente para procrear, es también para proporcionar satisfacción y placer a la pareja. Los seres humanos son los únicos seres vivos en la tierra que disfrutan del sexo por placer. En Malaquías, capítulo 2, versículo 15. No hizo el uno, habiendo en él abundancia de espíritu. ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestros espíritus y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Él creó al hombre, pero lo creó varón y hembra. Es decir, el hombre, el macho, el varón, solo, no está completo como ser humano mientras no tenga su legítima esposa a su lado. Entonces somos uno con nuestra esposa. Entonces ustedes uno con su esposa. Dios lo ha unido en matrimonio con ella cuando cumplió los requisitos establecidos por Dios mismo, que en este caso es sométase a las autoridades. Y entonces, una vez cumplido este requisito, la pareja puede disfrutar plenamente de sus relaciones sexuales sin restricciones. En la Biblia no da con mojigaterías ahí, uy, el sexo, no. La Biblia claramente dice que el hombre y la mujer gocen, que disfruten de la relación sexual, pero dentro del matrimonio. Y para llegar al matrimonio está establecida la forma, el mecanismo por medio del cual se puede alcanzar este estatus. Y esa forma y ese mecanismo lo determinan las leyes de cada país. Una cosita más que debemos mencionar por aquí es el hecho de que no hay en la Escritura autorización para que un sacerdote o para que un pastor o para que un predicador pueda casar a alguien. La iglesia no tiene autoridad para casar a nadie. Por más que usted busque en las Escrituras, no encuentra. Y yo escucho y he escuchado sacerdotes, pastores evangélicos, predicadores, evangelistas de la Iglesia de Cristo decir: yo casé al fulano y a la fulana. ¿Cómo lo casó? ¿Con qué autoridad? No tiene ninguna. Y eso es algo que debe quedar claro. Lo que sí está bien y es correcto que hagamos es que haya, después que se efectúa la ceremonia civil por medio de la cual la pareja contrae legítimo matrimonio, entonces hacer una ceremonia religiosa por medio de la cual la iglesia, los familiares, los amigos de los contrayentes se gocen y estudien, mediten en lo que la palabra de Dios dice respecto del matrimonio, respecto de la vida de esta pareja
que está empezando como pareja, como matrimonio. Sí, eso es legal, eso es legítimo hacerlo. Encomendar en las manos de Dios este nuevo matrimonio, para que no vaya a terminar como un fracaso, como tantos y tantos otros, y que provocan tantos problemas a las personas. Sí, es bueno que haya una ceremonia religiosa, claro que sí, pero no es esencial, no es imprescindible, porque lo que Dios establece y ordena es que cuando hablamos de matrimonio, es que respetemos lo que las leyes dicen. Toda persona, todo ser humano, creyente o incrédulo, debe someterse a las leyes, especialmente el cristiano, con una salvedad, siempre y cuando estas leyes no se opongan a la voluntad de Dios. El apóstol Pedro en Hechos capítulo 5, versículo 29, respondiendo ante el concilio, él afirma: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y si un hombre viene y le dice a usted: no se preocupe, ustedes ya están casados porque tienen tantos años de estar juntos y se respetan, y eso, no es cierto. Eso es pensamiento, idea de hombre. Lo que Dios dice es que vaya donde la autoridad legalmente constituida que tenga más cercana, cumpla los requisitos legales establecidos, contraiga legítimo matrimonio. Entonces contará con la bendición de Dios y podrá vivir una feliz vida matrimonial sin ningún temor, sin ningún problema que le impida tener algún tipo de relación o que estorbe su relación con Dios. Muchísimas gracias por su atención. Que el Señor me los bendiga. Amén.